¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el alma de aquellos que han causado un profundo dolor en este mundo? ¿Qué ocurre en el mundo espiritual con quienes cometen atrocidades antes de morir? ¿Existe perdón para ellos? ¿Hay justicia divina o misericordia que sobrepasa nuestra comprensión? Y si te dijera que el alma humana, incluso la más corrompida por el pecado, puede enfrentarse a una verdad tan poderosa en los últimos segundos de vida, que su destino eterno puede cambiar por completo. Que hay un misterio espiritual que muy pocos conocen, un secreto del reino que revela cómo el juicio de Dios se equilibra con su infinita gracia, incluso en el lecho de muerte. Hoy estás por descubrir algo que podría transformar radicalmente tu forma de ver la justicia, la redención y la misericordia divina. Porque hay verdades escondidas en la palabra que nos revelan cómo Dios trata las almas en sus últimos momentos, incluso aquellas que han sido instrumentos de maldad. Reflexiona, si Dios es justo, ¿cómo lidia con el alma de un asesino? Si Dios es misericordioso, ¿puede perdonar al último segundo? Lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu forma de ver el perdón, la vida y hasta tu propia alma. Hoy vas a descubrir principios eternos, historias bíblicas ocultas y advertencias del Espíritu que están diseñadas para abrir tus ojos a la justicia divina y a la esperanza eterna. Porque este estudio no se trata solo de los demás. También se trata de ti, de tu destino, de tu corazón y de cómo Dios mira tu vida desde el cielo. ¿Estás listo para entender lo que muy pocos se atreven siquiera a preguntar? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos entrarás a un viaje espiritual profundo y revelador. Vas a escuchar pasajes bíblicos poco conocidos, claves proféticas y una enseñanza que podría ser exactamente lo que tu alma ha estado pidiendo en oración. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que puede desbloquear una bendición que tu vida necesita urgentemente. No puedes perdértelo. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar justo ahora la frase paz en Cristo, como un acto de fe y compromiso con tu crecimiento espiritual. Al hacerlo, estarás activando tu fe y dejando una huella en esta comunidad de creyentes que buscan escuchar la voz de Dios. Y no olvides darle me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube lo recomienda a otras almas que hoy necesitan escuchar este mensaje urgente de parte del cielo. Estás siendo parte activa de la evangelización. Gloria a Dios por eso. Muchas personas usan este contenido como su iglesia virtual porque no tienen una comunidad cerca. Por eso tu participación es vital. Suscribirte y comentar es más que un gesto. Es una forma de decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, háblame hoy. Así que ya sabes, escribe paz en Cristo, dale me gusta, suscríbete y prepárate, porque estás a punto de descubrir lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora sí, comencemos con este poderoso estudio. El ladrón en la cruz. Redención en el último respiro. Pocas escenas en las Escrituras son tan impactantes y profundamente misteriosas como la del ladrón crucificado junto a Jesús. Un hombre, culpable, condenado por sus propios actos, sangrando al borde de la muerte. Y aún así, en sus últimos momentos, obtiene la promesa más gloriosa que un alma puede recibir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este suceso no solo nos revela la misericordia inagotable de Cristo, sino que también abre una ventana a una verdad espiritual que desafía nuestra lógica. El alma humana puede ser tocada por el Espíritu Santo incluso en los segundos finales de vida. ¿Qué había hecho ese ladrón para merecer el paraíso? Nada, excepto mirar a Jesús, reconocer quién era Él y pedir misericordia con sinceridad.
Aquí está la clave. No fue su pasado lo que lo salvó, sino su postura en el momento más crucial de su existencia. Una confesión auténtica, un arrepentimiento verdadero, una fe nacida en el abismo de la desesperación. Eso fue suficiente para que el Salvador del mundo detuviera su sufrimiento por un instante y le hablara de eternidad. Esto debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Cuántas personas han cometido atrocidades y justo antes de morir han tenido un encuentro real con Cristo? ¿Cuántas almas que nosotros daríamos por perdidas han sido rescatadas en el último segundo por la gracia divina? Puede ser que, mientras nosotros juzgamos, el cielo esté celebrando una redención secreta. Ahora piensa en ti. Piensa en lo que esta historia dice sobre tu vida. ¿Te das cuenta del poder que tiene un corazón quebrantado delante de Dios? ¿Puedes ver cómo, incluso en la peor oscuridad, una chispa de fe puede abrir las puertas del cielo? El ladrón en la cruz nos enseña que nunca es tarde, pero también nos alerta. No podemos esperar al final. No todos tendrán ese último segundo. No todos reconocerán al Salvador cuando estén colgados de su propia cruz. Algunos endurecen su corazón hasta el último aliento y se pierden para siempre. Esta historia revela que el juicio de Dios es más profundo que nuestras apariencias y su misericordia más sorprendente de lo que podemos imaginar. También nos deja con una inquietante pregunta. ¿Cuántas almas han recibido salvación en 1800, su último suspiro? ¿Y cuántas más, por orgullo o negación, han dejado pasar su oportunidad eterna? Y aquí empieza nuestra búsqueda. Si ese ladrón pudo ser salvo, ¿qué otras almas en la Biblia y en la vida real nos revelan cómo Dios actúa ante la maldad y cómo reacciona ante un corazón quebrantado? Manasés, del ocultismo y la sangre al arrepentimiento profundo. Manasés, rey de Judá, fue uno de los personajes más oscuros y polémicos del Antiguo Testamento. Su historia, registrada en 2 Crónicas 33, es una advertencia viva del poder destructivo del pecado, pero también una de las demostraciones más impactantes de cómo el arrepentimiento genuino puede alcanzar hasta al alma más corrompida. Durante años, Manasés se entregó por completo a las prácticas más perversas, adoró ídolos paganos, erigió altares a dioses falsos dentro del templo de Dios, practicó hechicería, consultó a divinos y médiums y, lo más espantoso, sacrificó a sus propios hijos en fuego, contaminando la tierra con sangre inocente. En términos humanos, él no merecía ningún tipo de compasión. Era un hombre perdido, un asesino, un traidor espiritual. Pero algo sorprendente ocurre. Dios permite que Manasés sea llevado cautivo a Babilonia con grilletes y cadenas. Solo, ahí, en su humillación, en su dolor, en su soledad, su corazón empieza a quebrantarse. Y entonces sucede lo impensable. Y oró a Dios, y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. 2 Crónicas 33:13. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede un hombre que derramó tanta sangre ser restaurado? Por Dios, aquí está la verdad profunda que muchos no quieren aceptar. El arrepentimiento auténtico tiene un poder que desarma incluso la justicia más severa. Dios no mira solamente el historial de nuestros actos, Él escudriña el corazón quebrantado, y cuando ese corazón clama con sinceridad, Dios escucha. Este relato nos confronta. ¿Qué pensamos sobre aquellos que han cometido atrocidades? ¿Creemos que merecen el infierno sin opción a redención? ¿O reconocemos que Dios puede salvar a quien Él quiera, incluso al que nosotros jamás perdonaríamos? La historia de Manasés no justifica el pecado, pero exalta el poder transformador del arrepentimiento. Nos muestra que mientras hay vida hay esperanza, que aunque el alma esté cubierta de oscuridad, la luz de la gracia puede penetrar.
¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Guardas rencor contra ti mismo por cosas del pasado? ¿Piensas que ya es tarde para ti o para alguien cercano a ti? Dios perdonó a Manasés y puede perdonarte a ti. Pero atención, el arrepentimiento verdadero no es emocionalismo momentáneo, es una rendición del alma, es una transformación que nace en el fondo del espíritu y se manifiesta en un cambio de vida. Manasés, luego de ser restaurado, derribó los ídolos que él mismo había levantado, reparó lo que destruyó, volvió al Señor y dejó testimonio eterno de que no hay alma tan perdida que no pueda ser rescatada por el amor de Dios. Y esta es apenas una segunda señal de lo que ocurre con las almas que han hecho mal. Pero aún hay más secretos por revelar. Saulo de Tarso, perseguidor transformado en apóstol. En los primeros capítulos del libro de Hechos, se nos presenta a un hombre cuyo nombre infundía temor en los corazones de los creyentes, Saulo de Tarso. Era un fariseo fervoroso, un perseguidor de la iglesia, un hombre responsable de la captura, tortura y muerte de muchos seguidores de Cristo. Estaba convencido de que su violencia era un acto de fidelidad a Dios, y no se detenía ante nada. Estaba presente cuando apedrearon a Esteban y aprobaba su ejecución. A ojos humanos, Saulo no era solo un enemigo, era un monstruo para la fe naciente. Pero en el camino a Damasco, donde planeaba más arrestos y opresión, el cielo lo detuvo. Una luz lo envolvió. Una voz celestial lo confrontó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos 9:4. En ese instante no solo cayó al suelo, cayó su antigua identidad, cayó su arrogancia, cayó su ceguera espiritual, y entonces quedó ciego físicamente. Fue llevado a la ciudad, y allí, en silencio, sin poder ver, comenzó una transformación que cambiaría la historia del cristianismo. Dios no solo perdonó a Saulo, lo llamó, lo usó, lo transformó en Pablo, el apóstol de los gentiles, autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, mensajero de la gracia que antes despreciaba. ¿Cómo puede alguien pasar de asesino espiritual a constructor de iglesias solo por una intervención divina? Este relato es vital para nuestro estudio de hoy, porque revela algo impactante sobre el alma que comete atrocidades. El juicio humano jamás podrá captar la totalidad del plan divino. Saulo fue un enemigo público de los cristianos, pero Dios vio más allá de sus crímenes, vio el instrumento que podía llegar a ser, vio el potencial oculto tras la ceguera espiritual, vio un corazón que, aunque endurecido por el fanatismo, aún podía ser tocado por el poder del Espíritu. Y esto nos habla a nosotros, porque todos, en algún momento, hemos juzgado a alguien y dicho, «Ese no tiene perdón». Pero ¿quién eres tú para decidir el destino eterno de un alma? ¿Y si esa persona tiene un encuentro con Dios que tú jamás verás? ¿Y si en sus últimos segundos de vida, como Saulo, recibe una revelación del cielo? Dios puede transformar perseguidores en pastores, asesinos de fe en arquitectos del reino. Lo hizo con Pablo y lo puede hacer con cualquiera. Y ahora nos acercamos a una verdad aún más profunda, porque no solo se trata del perdón, también se trata de propósito. Dios no solo quiere salvar al alma que cometió atrocidades, quiere usarla, quiere redimir su historia, y eso cambia absolutamente todo. Judas Iscariote, el peso del remordimiento sin redención. Judas Iscariote es quizás el personaje más trágico del Nuevo Testamento. Su historia no solo nos muestra la profundidad de la traición humana, sino también el oscuro abismo que existe entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento. Aquí no vemos a un hombre sin conciencia, sino a uno consumido por el dolor de su propio pecado, pero que no supo qué hacer con ese dolor. Judas fue escogido personalmente por Jesús. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de milagros.
y sin embargo lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Por qué? ¿Por avaricia? ¿Por desilusión? ¿Por un plan que se salió de control? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que, tras su traición, Judas sintió un remordimiento tan intenso que intentó devolver el dinero y terminó quitándose la vida. Mateo 27, 3, 5. Pero aquí está la enseñanza profunda. Judas sintió culpa, pero no buscó perdón. Lloró por su error, pero no regresó a los pies del Maestro. Reconoció su falta, pero no confió en la misericordia divina. Su historia nos muestra que no todo el que se lamenta por sus pecados está arrepentido de corazón. El remordimiento es humano, el arrepentimiento es espiritual. Uno te hunde, el otro te salva. ¿Qué habría pasado si Judas hubiera hecho lo que hizo Pedro? Si en lugar de ahorcarse, hubiera corrido al sepulcro como el otro discípulo y buscado el rostro resucitado de Cristo, ¿crees que Jesús lo habría rechazado? ¿Crees que el Salvador que perdonó a Pedro, a Pablo, al ladrón, no habría extendido su mano a Judas? Esta historia confronta una dimensión distinta del alma que ha cometido atrocidades. No es solo lo que ha hecho, sino lo que hace después del pecado lo que determina su destino eterno. Porque el arrepentimiento no es solo dolor, es regreso, es rendirse, es confiar en que la gracia de Dios es más fuerte que la culpa más pesada. Muchos en esta vida caminan como Judas, cargando un pasado de traición, sintiendo una vergüenza insoportable, creyendo que no hay camino de regreso. Y entonces se pierden no por lo que hicieron, sino por no haber creído en la posibilidad del perdón. Querido oyente, ¿hay algo en tu vida que crees imperdonable? ¿Has sentido que ya no hay redención para ti? La historia de Judas te advierte. No basta con lamentar. Hay que volver a Jesús. No cometas el mismo error, porque mientras haya vida, hay oportunidad. Y mientras avanzamos en este estudio, nos acercamos a una dimensión aún más profunda. ¿Qué ocurre en el mundo espiritual cuando alguien se niega a aceptar el perdón y muere con el peso de su culpa? El faraón de Egipto, corazones endurecidos. Ante la voz de Dios, en el libro del Éxodo, encontramos uno de los enfrentamientos más intensos entre el cielo y la tierra. Dios contra Faraón. No fue simplemente una batalla entre Moisés y un rey terco. Fue una guerra espiritual entre la voluntad divina y un corazón obstinadamente endurecido. El faraón no solo desobedeció a Dios, sino que presenció señales poderosísimas, plagas sobrenaturales, destrucción incontrolable y la clara intervención divina. Y aún así, su alma permaneció inquebrantable. Dios envió una advertencia tras otra. Cada plaga fue una oportunidad para rendirse, para reconocer al Dios verdadero, para arrepentirse. Pero Faraón rechazó cada una. Y aquí viene una de las afirmaciones más desconcertantes de toda la Biblia. Y el Señor endureció el corazón de Faraón. Éxodo 9:12. ¿Cómo entender esto? Dios le dio muchas oportunidades, le habló, le mostró, le envió señales, pero Faraón decidió una y otra vez resistir la verdad. Su alma se volvió insensible, endurecida por el orgullo, por la soberbia, por el poder. Y llega un punto donde el alma humana, cuando persiste en el rechazo, cruza una línea invisible, una línea donde ya no hay sensibilidad, donde el espíritu ya no encuentra entrada. Esta es una de las respuestas más escalofriantes a nuestra pregunta inicial. ¿Qué sucede con el alma de quienes cometen atrocidades antes de morir? A veces, lo que sucede es que su corazón se vuelve tan endurecido que ya no oyen, ya no sienten, ya no entienden. Y aunque aún estén vivos, su alma ya está muriendo. Faraón no solo esclavizó a un pueblo, ordenó la muerte de los hijos varones hebreos.
Fue culpable de genocidio. ¿Podía haber sido perdonado? Sí, pero eligió no arrepentirse, y su historia termina en el mar, con su ejército destruido y su corazón perdido para siempre. Esto nos lleva a una reflexión importante. Cada vez que una persona escucha la voz de Dios y no responde, su alma puede estar endureciéndose un poco más. Cada vez que se justifica el mal, se apaga la conciencia. Y si no hay una intervención del cielo, ese endurecimiento puede ser irreversible. No todos los que cometen atrocidades encuentran redención. Algunos, como Faraón, se aferran tanto a su orgullo que ni los milagros más impresionantes los hacen doblar rodilla. ¿Y tú? ¿Tu corazón aún es sensible? ¿Aprovechas las oportunidades que Dios te da cada día para acercarte más a Él? A medida que profundizamos, descubrimos que la justicia divina es firme, pero también que el juicio empieza cuando dejamos de responder a la voz de Dios. Caín, la marca de la misericordia en medio del castigo. La historia de Caín, el primer asesino de la humanidad, está envuelta en una tensión espiritual que nos obliga a mirar más allá del acto cometido y observar la reacción divina. En Génesis 4, Caín mata a su hermano Abel por envidia, celos y orgullo espiritual. No fue un crimen pasional ni accidental, fue premeditado. Fue sangre inocente derramada por pura rebelión interna. Cuando Dios lo confronta, no le da la espalda. De inmediato, le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? No porque no lo supiera, sino para invitar a Caín a la reflexión, al reconocimiento, al arrepentimiento. Pero Caín miente, se excusa, y su corazón muestra una dureza inquietante. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La consecuencia llega. Dios lo maldice y lo expulsa, pero en medio de esa justicia aparece algo que muchos no comprenden. Dios pone una marca de protección sobre Caín para que nadie lo mate. Génesis 4:15. ¿Cómo es esto posible? Un asesino con protección divina, un homicida recibiendo misericordia. Aquí hay una clave espiritual profunda. El castigo de Dios no siempre viene acompañado del abandono. Caín no se arrepintió como debería, pero Dios no permitió que fuera ejecutado por otros hombres. ¿Por qué? Porque hasta el alma más culpable puede tener un espacio reservado para el juicio directo de Dios. No nos corresponde a nosotros destruir lo que el cielo aún está tratando. Esto revela algo estremecedor. No todos los que cometen atrocidades son destruidos de inmediato. Algunos son marcados, apartados, perseguidos por su conciencia, vagando espiritualmente hasta el día de su juicio. Hay un sufrimiento silencioso que acompaña a muchas almas, la separación de la presencia de Dios mientras aún están en vida. El alma de Caín, aún respirando, estaba ya marchita. Y esta es una advertencia, porque tal vez tú, o alguien que conoces, está viviendo bajo una marca invisible, un pasado oscuro, un pecado que nadie sabe, una carga que no se puede borrar con palabras, pero que clama desde la tierra como la sangre de Abel. La única forma de romper esa carga es a través de la rendición ante el Creador. No basta con vivir, hay que vivir redimido. La marca de Caín no fue un símbolo de perdón, sino de juicio diferido. No era una absolución, sino una espera. ¿Cuántas almas caminan hoy marcadas por decisiones fatales, esperando sin saberlo el día en que tendrán que enfrentar al juez de toda la tierra? La historia de Caín nos habla del alma que sigue viva, pero ya está desconectada del favor divino. Y aún así, Dios sigue mirando, esperando, buscando corazones dispuestos. Pero si creías que eso era intenso, espera a conocer lo que ocurrió con un rey que llegó a invocar espíritus y se encontró con una sentencia eterna. El rey Saúl, cuando el alma se desconecta de Dios. El rey Saúl comenzó su historia como un hombre humilde, elegido por Dios,
ungido por el profeta Samuel, lleno del Espíritu, pero terminó como un alma perdida, desechada, envuelta en oscuridad y desesperación. Su caída es una de las más dramáticas de toda la Escritura y nos muestra cómo el deterioro del alma puede ocurrir de manera lenta, casi invisible, hasta que es demasiado tarde. Saúl desobedeció a Dios en varias ocasiones, pero el punto de no retorno llegó cuando, en lugar de arrepentirse, buscó mantener su imagen, su poder, su control. Rechazó la reprensión divina y Dios retiró su presencia. Desde entonces dice la Biblia que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. 1 Samuel 16:14. Este detalle es clave. No solo perdió el favor, sino que su alma quedó expuesta a la influencia espiritual contraria. La cobertura divina se fue y con ella la paz. En su desesperación, Saúl llegó al punto de buscar a una adivina, la médium de Endor, para intentar contactar al espíritu de Samuel. Fue un acto de rebelión espiritual total, una abominación que demuestra hasta qué nivel puede caer un alma que ya no siente la presencia de Dios. Samuel le dijo claramente: Jehová se ha apartado de ti, y mañana estarás conmigo. 1 Samuel 28:15-19. Esas palabras helaron el corazón de Saúl. ¿Qué significaban? Que su destino estaba sellado. Aquí vemos una realidad cruda. El alma que se aleja de Dios no solo pierde su protección, sino también su discernimiento. Saúl estaba tan cegado, tan vacío espiritualmente, que pensó que consultar muertos era mejor que clamar al Dios vivo. Y esto nos habla del alma moderna que, al no encontrar respuestas, termina en el ocultismo, la superstición o el nihilismo espiritual. La tragedia de Saúl es que tuvo todas las oportunidades. Fue ungido, aconsejado, corregido, y aún así eligió la obstinación. ¿Te das cuenta? No fue el pecado lo que selló su condena, fue la falta de humildad para arrepentirse. Y aquí debemos reflexionar. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú has endurecido tu corazón? ¿Cuántas advertencias has ignorado? ¿Qué pasaría si hoy fuese tu última oportunidad de volver al centro de la voluntad de Dios? El alma de Saúl representa a aquellos que lo tuvieron todo, pero lo perdieron por orgullo. Aquellos que pudieron ser instrumentos del reino, pero eligieron construir su propio reino. Y cuando su reino cayó, cayeron con él. Pero aún hay más. Hay un ejemplo bíblico que revela el misterio del alma entre la muerte y el juicio. Y ese será nuestro próximo destino. El rico y Lázaro, el alma consciente después de la muerte. Jesús, en una de sus enseñanzas más misteriosas y reveladoras, narra una historia que no es parábola, sino una ventana a la realidad del alma después de la muerte. En Lucas 16, 19, 31, nos presenta al rico y a Lázaro. Uno vivía en lujo, ignorando al necesitado. El otro, enfermo y miserable, era ignorado. Ambos mueren, pero lo que ocurre después es lo que transforma por completo nuestra comprensión del destino eterno. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, una figura de consuelo eterno, pero el rico despierta en tormento. No hay juicio ni espera. Su alma está consciente, reconoce su realidad, sabe que está perdido. Pide alivio, ruega por compasión, pero ya es tarde. Lo que hizo en vida, o mejor dicho, lo que dejó de hacer, selló su eternidad. Aquí vemos una verdad escalofriante. El alma sigue viva después de la muerte, consciente, sintiéndolo todo, recordándolo todo. El rico no había asesinado a nadie, ni cometido atrocidades evidentes, pero vivió una vida centrada en sí mismo,
ignorando el sufrimiento ajeno, y esa indiferencia lo condenó. Jesús no está hablando aquí solo de riquezas, sino de responsabilidad espiritual. Cada alma que ha recibido mucho será también medida con mayor peso. Y aquí está la conexión con nuestra pregunta central. ¿Qué ocurre con el alma que cometió atrocidades y muere sin arrepentirse? Ocurre esto: despierta en conciencia, sabe lo que hizo, sabe lo que perdió, y lo más terrible es que no puede cambiarlo. Ya no hay intercesión, ya no hay segunda oportunidad, ya no hay altar, ni oración, ni perdón, solo juicio. Pero también hay otro detalle importante. El rico suplica que alguien advierta a sus hermanos vivos para que no terminen donde él está. Eso significa que el alma condenada aún anhela misericordia para otros, pero ya no puede actuar. ¿Cuántas almas hoy estarían rogando desde la eternidad que tú cambies tu camino, que te arrepientas, que abras los ojos antes de que sea tarde? La historia de Lázaro y el rico nos revela que la muerte no borra la conciencia del alma. Al contrario, la intensifica, y esa conciencia sin Cristo se vuelve el tormento más grande. Este es el último eslabón de nuestra cadena de enseñanzas. Y ahora ha llegado el momento de cerrar este poderoso viaje de revelación con una conclusión que sellará esta experiencia espiritual. Cierre y llamada a la acción. Has llegado al final de este poderoso estudio, y eso no es poca cosa, porque muy pocos permanecen hasta el final, pero tú lo hiciste, y eso significa que tu alma está sedienta de verdad, de revelación, de dirección divina. Hoy el cielo ha hablado y tú escuchaste. Hoy se te revelaron misterios que muchos ignoran, y ahora tienes una responsabilidad con esa luz. Comenta ahora mismo esta frase para demostrar que has llegado hasta aquí con un corazón dispuesto. Mi alma pertenece a Cristo, y mi eternidad está en sus manos. Al escribirla, dejarás una marca en esta comunidad. Me harás saber que eres uno de esos elegidos que el Espíritu Santo ha despertado en este tiempo final. Ahora entiende esto. Compartir este video no es solo enviar un enlace, es como encender una antorcha en medio de una noche espiritual profunda. Al compartir, podrías estar salvando a un alma de cometer un error eterno. No seas como el rico que deseaba advertir a sus hermanos. Hazlo ahora que puedes. Sé el instrumento de advertencia y esperanza que Dios necesita hoy. Y si aún no estás suscrito, detente y reflexiona. ¿Cómo puedes recibir alimento espiritual y no comprometerte con esta mesa donde el Señor te ha servido? Suscribirte es tu declaración pública de que estás listo para seguir aprendiendo, creciendo y caminando en la luz. Si ya lo hiciste, bendito seas. Eres parte de un remanente fiel. Permanece conectado con nosotros. Cada video que subimos es una chispa para avivar tu llama. No dejes que tu fuego espiritual se apague. Y ahora, quédate unos minutos más, en silencio. Deja que la música de este video envuelva tu alma. Cierra tus ojos. Eleva una oración. Señor, gracias por este nuevo día. Que tu luz ilumine mi camino. Que cada paso que dé sea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que me has preparado. No apagues el video aún. Quédate. Permite que esta paz penetre lo profundo de tu ser. Y recuerda, lo que el Espíritu te habló hoy puede marcar tu eternidad. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom.